Y con esta situación sobre el terreno vamos a analizar ahora todos estos asuntos. Seguro que además surgen otros y lo vamos a hacer, como les he dicho, en los próximos minutos con la compañía de Eduardo Irastorza, de Adrián Celaya y de Santiago Armesilla. Vamos a ir con los temas. Ya os he saludado, Eduardo. Vamos a empezar con ese intento del primer ministro, del laborista Keir Starmer, por tender de nuevo lazos económicos, sobre todo con varios países de la Unión Europea después de su salida, después de ese Brexit. Dice Keir Starmer que no es que quiera revertir el Brexit, pero que quiere acercar posiciones. ¿Te imaginas un segundo referéndum, Eduardo, dentro del gobierno de Keir Starmer, o eso está ahora mismo fuera de debate? Yo creo que está fuera de debate, pero sin embargo hay muchas formas de llegar a una acuerdo sin pasar por un referéndum. Yo creo que Reino Unido ha dado una oportunidad al gobierno laborista, dado que tiene una postura más abierta en determinados temas como es la relación con Europa. La principal razón por la que Reino Unido salió de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, fue el problema pendiente con la inmigración. Hay que decirlo abiertamente, ese fue el tema, ¿no? Ellos seguían con su divisa, seguían siendo un fantástico foro financiero, la City de Londres, etcétera, pero estaban preocupados por el curso de los acontecimientos en Europa en la gestión de la inmigración. Dados los últimos pasos que se han visto, por ejemplo, de Scholz ayer o anteayer, que señalaba que hay que reconsiderar la devolución de los inmigrantes sin papeles a sus países, pues bueno, se están abriendo otros cauces. Ahí, curiosamente, pues Scholz, que es socialista, o un danés, que también es socialista, que también están teniendo posturas más duras en lo que se refiere a la inmigración, con lo cual yo creo que hay más posibilidades de que ese no sea el obstáculo, un entendimiento necesario para una economía como la británica, que está totalmente imbricada en el mecanismo europeo económico, ¿no? Yo creo que se van a dar pasos en esa dirección. Es muy pronto para decir, creo yo, y no he visto voces importantes que se alcen en esta dirección todavía, hablar de un nuevo referéndum sobre el Brexit, ¿no? Porque hablar de un nuevo referéndum sobre el Brexit a lo mejor también es hablar de un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia o sobre cualquier otro tema, ¿no? que se ha tratado en Reino Unido en los últimos años. Indudablemente va a tener una buena acogida por parte de Alemania y de Francia. También ha sabido elegir muy bien con quién tiene que hablar, con los motores de la Unión Europea, y realmente ese es el tema con el que se tiene que entender y que creo que es imparable en esa dirección. Al final, como se suele decir, si tiene patas nada y hace cuá, pues es un pato, ¿no? No hace falta pasar por un referéndum para que la situación se parezca bastante a la que dejó hace unos años con aquella locura que le dio en su momento a Cameron, ¿no? Una decisión que realmente ha hecho más daño que bien al Reino Unido. No tenemos audio en este momento. De Castro. Hola, Luis. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, Adrián, voy a continuar contigo. ¿Tú cómo consideras que se van a resetear esas relaciones entre el Reino Unido, Francia, Alemania y el resto de países del club comunitario? ¿De forma directa o indirecta? Bueno, preguntado así, yo en principio respondería evidentemente que de forma indirecta, ¿no? Porque claro, la pertenencia o no a la Unión Europea puede al final, desde el punto de vista de Gran Bretaña, transformarse en una mera cuestión formal, dependiendo cómo se articulen las relaciones de una Gran Bretaña que ha salido de un Reino Unido que ha salido de la Unión Europea. Recordemos que hubo
mucha discusión alrededor de qué tipo de medidas, vamos a decir, de sanción o de castigo debía adoptar la Unión Europea para evitar que otros países tomaran la misma senda del Reino Unido. Claro, si en función de las negociaciones que se establecen esas medidas restrictivas de alguna forma se superan o se moderan, claro, el Reino Unido puede estar en una situación similar y además responder a esa estrategia tradicional del Reino Unido con respecto a la Unión Europea, en la que ha habido siempre un objetivo de influir pero no ser influido, ¿no? Es decir, de intentar influir sobre el conjunto de la Unión Europea, pero evitar entrar en dinámicas que puedan, digamos, sujetar al Reino Unido al peso de otros países que de forma individual o conjunta puedan tener más peso, como quizás Francia y sobre todo Alemania. Bien, dicho esto, también es cierto que hubo en su momento, detrás del Brexit, una reivindicación popular muy fuerte que relacionaba la pertenencia a la Unión Europea con una serie de políticas de tipo social relacionadas con la introducción del neoliberalismo ya desde hace décadas, también con las políticas de migración que ha mencionado Eduardo, que también es cierto que hay un cierto desencanto en una parte importante de la población del Reino Unido ante la sensación de que, bueno, sí, le estábamos echando la culpa a la Unión Europea de una serie de políticas, por la adopción de una serie de políticas, pero nos vamos de la Unión Europea y esas políticas siguen exactamente igual. Con lo cual, ellos se dan perfectamente, este sector de la población está pensando, es que el problema no era la Unión Europea, era también nuestra clase dirigente, nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, es cierto que hay un desencanto importante en la opinión pública que da juego a esa parte muy importante de la élite británica que estaba en contra del Brexit. Dentro del laborismo ya sabemos que Corbyn era, junto con su ala, era en conjunto partidario de salir de la Unión Europea, pensando que esto daba opción para gestionar y desarrollar políticas de otro tipo, pero el ala de Starmer siempre ha sido partidaria en contrario, vamos a decir, al Brexit, incluso utilizando el referéndum del Brexit como una forma de descabalgar al ala de Corbyn del partido, con lo cual su posición sí va a ser, en principio, favorable a tender todo tipo de lazos con la Unión Europea. Pero, ya digo, en principio, tampoco les interesará abrir otra vez el melón del debate interno, que es algo que puede ser imprevisible desde el punto de vista de la movilización de la opinión pública. Preferirán dar pasos en la dirección que comentaba al principio. Es decir, bueno, si en definitiva estamos fuera de la Unión Europea, pero conseguimos, a través de acuerdos, buenas relaciones, etcétera, tener un estatus, sobre todo en el ámbito económico, similar al que tendríamos estando dentro, pues perfecto, ¿no? Una posible revitalización de esa división de la sociedad británica en dos, que fue en su momento muy peligrosa, sobre todo para el Partido Conservador, pero en conjunto para la clase política británica. Preguntar a ti, ¿tú cómo ves, cómo calificas la falta de afinidad con el Brexit de la sociedad británica? ¿Hasta qué punto es algo relevante? Y también te quiero preguntar hasta qué punto consideras que el Brexit es responsable en parte de la situación económica en la que se ha encontrado el Reino Unido, que ha sido verdaderamente complicada, con unas tasas de inflación especialmente elevadas por encima de las del resto de países de la Unión, etcétera. ¿Hasta qué punto el Brexit tiene responsabilidad o simplemente ha sido la coyuntura? Santiago. A mí, es que no se había oído el nombre. Aquí hay problemas con la conexión, no sé qué pasa. Bueno, a ver, empezaré diciendo que en principio tener una fuerte inflación puede ser por causa de haberse salido de la Unión Europea, o puede ser por otras múltiples causas. La inflación es multicausal, no se causa únicamente, valga la redundancia, por la impresión de dinero por parte de un banco central. En esto no tuvo nunca ningún problema, entre comillas, el Reino Unido, porque mientras estuvo en la Unión Europea, pues nunca dependió del Banco Central Europeo, siempre mantuvo la libra. Y también hay otros motivos, como pueden ser pues, el alza de salarios, cuestiones que tienen que ver con la competitividad, con productividad, etcétera.
Entonces, todavía determinar si es por causa de la Unión Europea, yo creo que en ninguna facultad de económicas que hagan un análisis serio podrían decir que solo hay una única causa que determine la inflación del Reino Unido. Dicho lo cual, incluso un país con una inflación más o menos alta, moderada alta, puede tener una economía más o menos recurrente y estable y no tener excesivos problemas más allá de una cierta necesidad de control de precios en algunos bienes y servicios. Yo diría que lo que busca el Partido Laborista, que dentro de los partidos británicos era el menos partidario del Brexit, pues es básicamente recuperar alianzas, recuperar relaciones que se perdieron por culpa precisamente del Brexit y más en la coyuntura actual geopolítica en la que la Unión Europea parece ser que necesitaría ser un bloque mucho más homogéneo en ciertas políticas de lo que parece. Yo entiendo que el Reino Unido también juega a varias bandas. Por un lado, pues está totalmente inmerso en la geopolítica del mundo anglosajón, de Estados Unidos, etcétera. Y por otra también necesita que en Europa haya una cierta estabilidad que le permita realizar ciertas políticas en el interior que ahora mismo no puede hacer. Yo creo que el caso más llamativo es el de la inmigración, porque sí es verdad que desde la salida del Brexit el tipo de inmigración que llega al Reino Unido ya no es tan parecido al de antes, aunque ciertos problemas de convivencia en ciertos barrios sí ocurrían. Entiendo, a mi juicio, y con esto termino mi alocución, que pensar que esto pueda derivar en una suerte, como se ha preguntado antes, de nuevo referéndum a corto plazo, incluso a medio plazo, para que el Reino Unido se reinserte de nuevo en la Unión Europea, tal y como está ahora mismo la Unión Europea, bastante tocada a nivel geoeconómico y geopolítico, lo veo bastante complicado. Porque yo creo que la Unión Europea tiene un problema muy serio que se basa en el siguiente. El principal socio comercial de la inmensa mayoría de naciones miembro de la Unión Europea es la República Popular China, pero el principal socio político y militar y geopolítico de la Unión Europea, de la inmensa mayoría de naciones de la Unión Europea, por supuesto, es Estados Unidos, sobre todo de aquellas que están en la OTAN. En esa dialéctica entre estos dos imperios, Estados Unidos y China, entre Washington y Pekín, pues es donde Europa se está encontrando en una serie de conflictos y contradicciones que se están acelerando con la guerra entre Rusia y Ucrania, que no puede resolver porque no es una unidad homogénea, no tiene política exterior propia, etcétera. Por mucho que Borrell diga, luego lo veremos en otras preguntas. Entonces, yo diría que el Reino Unido, incluso con los laboristas, puede estar simplemente tanteando su política exterior con respecto al resto de la Unión Europea, particularmente quizás con algunos países, pero cualquier tipo de movimiento a futuro, a corto y medio plazo, en lo que se refiere a las relaciones entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea, es una incógnita, es una nebulosa, porque ese tipo de relaciones van a depender de situaciones y de fenómenos que se den a una escala que por sus dimensiones desborda por completo las que desarrolla la Unión Europea. Y esa escala está desbordada por Rusia, por China y por Estados Unidos. Luis, ¿tú consideras también que le renta más ahora mismo al Reino Unido estar fuera que dentro de la Unión Europea? Pues yo creo que sí, que renta más al Reino Unido estar fuera y creo que también a nosotros, los que estamos dentro de la Unión Europea, nos renta más que siga estando fuera. Durante los años en los que el Reino Unido fue un Estado miembro, vimos que al Reino Unido lo único que le interesaba de la Unión Europea era la dimensión económica, la dimensión comercial para llevar a cabo este tipo de políticas que tradicionalmente, bueno, pues corresponden con lo que forma parte de la idiosincrasia británica, ¿no? Esa apertura al mundo, sobre todo basada en el comercio, pero no más allá. La parte política de la integración no le interesaba en absoluto e incluso la boicoteaba. Por eso creo que a día de hoy ellos están mejor donde están y nosotros también estamos mejor así. Precisamente porque, bueno, hay muchas medidas que se han implementado en los últimos años de carácter supranacional que difícilmente hubieran podido ser realidad si hubiera estado el Reino Unido con esa visión tan euroescéptica en algunas ocasiones que impedía seguir avanzando en algunos puntos que el resto de países pues sí que tenían una mayor tendencia a hacer, ¿no? Por tanto, ahí es donde yo creo que nos encontramos, en una situación nueva. El tema del referéndum de la pertenencia en el Reino Unido está cerrado para una década, por lo menos de aquí a 20 años como pronto, 20, 30 años,
no cabría esperar un nuevo referéndum. La decisión es una decisión que está muy reciente en el tiempo, son casi 8 años, pero esto en política no es un plazo de tiempo tan largo, precisamente porque también hay un acuerdo de retirada. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es implementar esa nueva relación, materializarla, ponerla en marcha, limar las asperezas que pueda haber, sobre todo en cuestiones que siguen abiertas. Por ejemplo, el tema de Irlanda del Norte estaba muy latente, la relación que íbamos a tener, sobre todo en cómo controlábamos esa frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte para la aplicación de las medidas del mercado interior, por ejemplo, y bueno, eso parece ser que se resolvió por el acuerdo que firmaron la presidenta von der Leyen y el anterior primer ministro Rishi Sunak, pero a día de hoy, sobre todo, y esto nos afecta mucho a los españoles, tenemos la cuestión abierta de Gibraltar, no la soberanía. Esa es una cuestión que a día de hoy no se plantea, pero sí ese protocolo, ese nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para el territorio británico en Gibraltar, para la colonia de Gibraltar, y por tanto esta es una de esas tantas cuestiones que siguen abiertas. Estoy de acuerdo, creo que ha sido Eduardo el que lo ha dicho, claro, es que si abrimos el melón ahora otra vez del referéndum para la pertenencia o no del Reino Unido en la Unión Europea, ¿por qué no volver a plantear un referéndum de independencia en Escocia, que fue apenas 2 años antes? Y bueno, pues sí que es verdad que aquí los escoceses tendrían todavía mucho más razón, porque les vinieron a decir: si os vais del Reino Unido, os vais de la Unión Europea. Muchos votaron en contra de la independencia de Escocia, precisamente para seguir siendo parte de la Unión Europea, porque en Escocia este sentimiento europeísta vimos que era mucho más fuerte que en el resto del país. De hecho, 2/3 de los escoceses votaron a favor del Remain, del quedarse en ese referéndum de permanencia. Igual los irlandeses del norte, un 55 contra un 45 a favor. Pero ¿por qué no volver a plantear eso, ¿no?, cuando precisamente les hicieron esa jugarreta? Entonces, sí que es verdad que también en el Reino Unido la campaña populista en contra de la pertenencia al Reino Unido estuvo llena de falsedades, como esa que decía que el Sistema Nacional de Salud estaba casi en la ruina por culpa de las políticas europeas, de las transferencias monetarias que se hacían al conjunto de la Unión, y todo eso luego se demostró que no era cierto, y eso es solo un poco, por decirlo de alguna manera, la punta del iceberg. Yo creo que a partir de ahora veremos una relación mucho más fluida con este nuevo primer ministro, que él era favorable a que el Reino Unido siguiera formando parte de la Unión, pero yo creo que no está en la agenda del gobierno británico. Tampoco creo que nos convenga a los que estamos dentro de la Unión el volver a contar con el Reino Unido, que es verdad que era un socio importante, un socio con proyección mundial, y bueno, pues fue una decisión que muchos lamentamos, pero a día de hoy hay que ser realistas, eso no está sobre la mesa. Lo que sí tendremos, y yo creo que puede ser muy fácil de alcanzar, es un acuerdo de una mayor cooperación en el que el Reino Unido pueda alcanzar las bondades que podía tener, por ejemplo, fruto de su pertenencia al mercado común en cuanto al intercambio de capitales, a lo mejor también de bienes, de servicios, pero no todas las cuestiones de participación en las políticas comunes. Ahí los estudiantes británicos, por ejemplo, lo han sufrido más porque se han quedado sin posibilidad de hacer una movilidad Erasmus, por ejemplo, ¿no?, por poner simplemente una muestra. Y esto yo creo que a día de hoy tampoco se plantea. La parte comercial sí, la parte económica también, ese intercambio que al final en la práctica asimilará o acercará mucho el estatus nuevo que tendrá el Reino Unido respecto a la Unión Europea con lo que era en esa pertenencia sui generis, muy amoldada a lo que era la idiosincrasia británica, pero poco más. No creo que antes de 20 años podamos estar en un escenario, yo incluso me iría a 30, en un escenario de un nuevo referéndum. Eso, como digo, está cerrado para por lo menos una generación.